Buenas tardes, bienvenidos al seminario Junior de Matemáticas. Primero que nada, les queremos pedir una disculpa a los que pudieron y estaban en expectativa de ver la sesión del lunes pasado. Por faltas de organización, la plática de Guillermo Alejandro Pérez Lobato de Matemáticas Abstractas en la Práctica, Simetrías, no se pudo dar, pero se reinstaló la plática para que la pueda dar el 14 de mayo. Entonces ya habrá como una programación adecuada y como difusión en la página del seminario respecto a eso. También me había programado para el 14 de mayo. Bueno, entonces hablamos de eso. Gracias por decirlo. Pero sí, lo vamos a hablar. Me contaba que lo habían reprogramado para esta fecha. No, es que qué bueno que estás aquí entonces. Pero bueno, bienvenidos y entrando a la plática de hoy, pues presenta Alejandro Miguel Mujía Córdoba la estabilidad del sistema solar. Entonces, cedo la palabra. Pues hola, hoy vamos a hablar entonces de la estabilidad del sistema solar, dándole un enfoque a toda la mecánica que tiene como un sistema de n cuerpos. Pues bueno, empecemos primero con una pequeña introducción acerca de la mecánica celeste, que fue una de las primeras ciencias de la humanidad, que pues bueno, fue lo que usaron las personas para predecir el movimiento de los objetos celestes, para ubicarse ellos mismos en la Tierra y poder ubicar también pues los mejores tiempos que existían para la siembra y para pues todas sus necesidades, ¿no?, que tenían en un inicio. Sin formularlo pues tan explícitamente o formalmente, pues ellos ya comenzaban a utilizar un sistema de coordenadas esféricas. ¿Por qué? Porque pues ellos se estaban ubicando y tenían en la Tierra, en un plano, y podían ubicar dónde se encontraba una estrella, a la que ellos llamaban estrella polar, y pues veían cómo se movían las estrellas alrededor de ese punto, y pues cómo cambiaba la posición de esa estrella conforme ellos también se movían pues por la Tierra. Y pues veían un movimiento como el que se muestra en ese diagrama para casi todos los objetos. ¿Por qué digo para casi todos? Porque pues así como se encuentran las estrellas, todas las constelaciones, Leo, Sagitario, Acuario, etc., sobre esas estrellas de repente salía de repente una estrella que a lo largo de los días iba moviéndose por la esfera celeste, diferente que las otras estrellas. Las otras estrellas se mantenían pues en una misma posición y se movían juntas, excepto estos a los que llamaron planetas, que eran como objetos errantes. Pues bueno, empecemos ya entonces con las leyes fundamentales de la mecánica, que es con lo que va a dar base a todo esto. Pues la mecánica celeste es solo una de las muchas aplicaciones que tiene la mecánica. La mecánica se puede basar, pues, una de sus principales bases es la segunda ley de Newton, que dice que cuando un sistema se encuentra en un marco de referencia inercial, las fuerzas externas se pueden escribir en función de la aceleración del objeto. La aceleración será su segunda derivada de su posición, RI será su posición respecto al tiempo. Y bueno, el centro de gravedad de un sistema que va a estar conformado por muchas partículas se va a mover como si toda la masa del sistema estuviera concentrada en este centro de gravedad y como si todas las fuerzas externas estuvieran actuando sobre ese centro de gravedad, de la forma que muestran estas ecuaciones. Ahora, hablando del momento angular, el momento angular de todo un sistema será la suma de los momentos angulares de cada una de las partículas de ese sistema. El momento angular de una partícula se puede definir de esta manera por este producto cruz, que será el producto cruz de su posición y de su momento lineal, que se puede escribir de esta manera, que es su masa, y la derivada de su posición. Derivando el momento angular respecto al tiempo, nos va a resultar algo de esta manera. Aquí se va a ir el primer término que va a salir cuando derivemos esto. Esperen. Bueno, derivamos
van a haber una de esas componentes que van a salir de derivar este producto cruz, van a quedar dos vectores paralelos y se van a eliminar y va a terminar resultando esto. Bueno, aquí vamos, si lo derivamos de esta forma, si derivamos pues va a ser el producto cruz de la derivada de RI por la derivada de RI, y pues esos son paralelos, ¿no? Entonces se elimina. Entonces ya solo nos queda la derivada de que sería la fuerza. Y bueno, esto lo podemos definir como SI, que se puede llamar momento dinámico de la partícula. A lo que voy es que el momento angular de todo el sistema va a ser cero si no existen fuerzas externas actuando sobre ese sistema. Ahora, hablando sobre la energía, el cambio de la energía cinética de un sistema dinámico en el intervalo del tiempo delta t va a ser igual a la suma del trabajo hecho en ese sistema. Bueno, el trabajo hecho en ese sistema se puede definir de esta forma, como la suma de las fuerzas internas y la suma de las fuerzas externas, o el producto punto de la velocidad. Aquí vemos que se van a eliminar las fuerzas internas. ¿Por qué? Porque la suma de todas las fuerzas internas va a ser igual a cero. Si tenemos dos planetas juntos, o tres planetas, la suma de esos, por ejemplo, el planeta 1 al planeta 2, va a ejercer una fuerza en esta dirección, y el planeta 2 sobre el planeta 1 ejerce una fuerza en la dirección contraria, pero de la misma magnitud. Entonces, así va a pasar con todas las fuerzas internas y se terminan eliminando, quedando que, bueno, el cambio de la energía cinética va a ser dado por esta ecuación. Ahora, hablando un poco sobre la ley de gravitación universal de Newton, que esa es la fuerza que realmente afecta a cada uno de los planetas. Bueno, digamos que no hay fuerzas electromagnéticas que podamos considerar relevantes en este caso, ¿no? Vamos a hablar solo de fuerzas gravitacionales. Y pues la ley de gravitación universal de Newton pues nos dicta que la fuerza que existirá, por ejemplo, en el objeto A, va a ser igual al producto de las masas del objeto A y el objeto B en la dirección del vector que separa a estos dos objetos, y pues dividiendo entre la magnitud al cubo de esa separación. Bueno, ahí pueden ver la ecuación. Y pues la fuerza que ejerce A sobre B va a ser el negativo de la fuerza que ejerce B sobre A. Y pues ya entrando un poco al problema de n cuerpos, si consideramos n masas puntuales, cada una con masas mi y coordenadas pues x, y, y, z, y en un marco de referencia inercial con origen en cero, pues una partícula j va a sentirse atraídas por las otras n-1 partículas de la siguiente manera. Es la fuerza que ejerce cada una de las otras partículas i sobre esa partícula j. En esa suma pues no contamos a la j, estamos de acuerdo, porque no tendría sentido. Y por la segunda ley, la fuerza, pues habíamos dicho que era la masa por la segunda derivada de la posición respecto al tiempo, y nos resulta entonces un sistema de ecuaciones de orden 6n. ¿Por qué de orden 6n? Pues porque tenemos n partículas y tenemos x, y, z de coordenadas, pero también contamos las coordenadas de las velocidades para encontrar el orden de un sistema, que sería pues la velocidad en x, la velocidad en y y la velocidad en z. Entonces es como nos da un sistema de ecuaciones de orden 6n. Y pues recordando la propiedad del centro de gravedad, que no se tendría que mover, bueno, no tendría que acelerarse si no existen fuerzas externas, vamos a considerar, por ejemplo, el sistema solar como un sistema aislado en el que no existen fuerzas externas actuando sobre él. Entonces, la segunda derivada de donde se encuentra el centro de gravedad va a ser cero. Integrando dos veces respecto al tiempo esta ecuación, obtenemos este sistema, lo cual nos brinda 6 integrales de movimiento. 6 integrales de movimiento porque son 3 ecuaciones, pero esta A y esta B son constantes, son las constantes de movimiento que nos van a disminuir este sistema de 6n, nos van a disminuir en 6
Ay, esperen, ya me confundí. A ver, otra vez. Si integramos esto, entonces vamos a obtener esta ecuación que nos brinda la posición de dónde se debería encontrar cada objeto J, la suma de cada objeto J, con estos vectores A y B que se obtienen pues, dependiendo de las condiciones iniciales. Entonces esto, pues bueno, nos da 6 integrales de movimiento. Luego, recordando la propiedad de momento angular, que igual dijimos que el momento angular total sobre un sistema debería de ser 0 si está aislado. Pues bueno, ya que no se consideran fuerzas externas en los sistemas, el momento angular será constante, porque el cambio del momento angular va a ser 0. Esto nos otorga 3 nuevas integrales de movimiento, ya que este C va a tener igual 3 dimensiones, en X, Y y Z. Y finalmente, recordando, bueno, si definimos a la energía potencial, que es esta U, mediante esta ecuación, que sería el producto de las masas, y aquí tenemos la distancia que separa cada una de las masas. Esta va a ser pues la suma en todas las I's, y luego vamos a hacer la suma en todas las J's. Esa va a ser la energía potencial del sistema. Si lo derivamos, sacamos la derivada parcial respecto de X, pues vamos a ver después de bueno, vamos a ver que es fácil deducir de aquí la parcial de esto, ¿no? Cómo se llega aquí. Sin embargo, podemos ver que esto es la segunda derivada de X respecto al tiempo. La segunda derivada de X respecto al tiempo. ¿Eso por qué es? Déjenme. Encuentro. Porque habíamos dicho que la segunda derivada de una posición respecto al tiempo, por la segunda ley de Newton y la ley de gravitación universal, sería visto de esa forma, que es la misma forma que tiene esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Solo que expresado en cada una de las componentes XY y XH. Pero en cada una de las componentes X, Y y Z. Pero aquí estamos hablando de la parcial respecto a X. Ahora, por la regla de la cadena, si sacamos según yo esto debería ser la derivada total. Bueno, es la derivada total de U respecto al tiempo. No, sí es la parcial. Bueno, por regla de la cadena se puede separar de estas siguientes maneras. Lo cual, sustituyendo lo obtenido en la diapositiva anterior, por la segunda ley de Newton, va a ser cada una de estas. La parcial de U respecto de Z, dijimos que era la segunda derivada de Z respecto al tiempo. La parcial de U respecto de Y, dijimos que era la segunda derivada de Y respecto al tiempo. Y lo mismo con X. Y pues eso se puede factorizar de la siguiente manera. Esa ecuación es importante, ya después de haberla factorizado, pues resulta en una nueva integral de movimiento del sistema. Pues al integrar nos va a resultar esta ecuación, donde h es una constante arbitraria. Entonces tenemos ya una nueva integral de movimiento en el sistema. ¿Y por qué tanto de las integrales de movimiento? Pues bueno, hemos encontrado ya 10 integrales de movimiento para un sistema de orden 6n, donde n habíamos dicho que eran los cuerpos que iba a constar este sistema. Poincaré demostró que no existen otras integrales de movimiento para un sistema de n cuerpos, solo existen estas 10 integrales. Entonces, por ejemplo, para un sistema de 2 cuerpos, el orden de este sistema va a ser de 12. Y pues al encontrar las 10 integrales de movimiento, pues se va a reducir a un problema de orden 2, lo cual se puede resolver teniendo las ecuaciones diferenciales. Ahora, cada integral de movimiento conocida reduce en una unidad el orden del sistema, era algo que habíamos dicho. Bueno, eso es lo que acabamos de mencionar. Y por el teorema de Liouville se necesitan n integrales de movimiento para encontrar una solución analítica a un problema con n grados de libertad. Y cuando se comparan todas las fuerzas, bueno, ahora vamos a ver ya el sistema solar como un problema de 2 cuerpos, como una primera aproximación, así como cuando hacen las aproximaciones de vacas esféricas y cosas por el estilo. Pues el problema de 2 cuerpos sería una primera buena aproximación.
Veamos que si se comparan las fuerzas que actúan sobre un planeta, por ejemplo, la Tierra, por ejemplo, la fuerza que actúa del Sol sobre la Tierra, pues va a ser muchísimo mayor que la fuerza que actúa de Marte sobre la Tierra. Supongamos que m minúscula es la masa de Marte y m Sol pues, es la masa del Sol. Y pues va a ser pues, muchísimo mayor la masa del Sol que la masa de m, y va a actuar en esa razón muchísimo más veces, mucho más grande la fuerza del Sol que la de los otros planetas. ¿Por qué menciono eso? Porque, pues bueno, si comparamos las masas del Sol con la de los otros planetas, veamos que esto es por 10 a la menos 6 veces la masa del Sol. Mercurio tiene 0.17 por 10 a la menos 6 veces la masa del Sol. Júpiter, que es el más masivo de los planetas del sistema solar, apenas alcanza a tener pues casi 10 a la menos, 954 por 10 a la menos 6 veces la masa del Sol, que pues es como miles de veces más ligero, ¿no? que el Sol. 10 a la menos 6 por 10 a la 3, pues digamos, sí, miles de veces más ligero. Es claro, entonces, que por ejemplo para la Tierra, la fuerza que ocasiona el Sol va a ser muchísimo mayor que la fuerza que ocasionan los otros planetas sobre nosotros. Entonces, pues bueno, esta aproximación de un problema de dos cuerpos podría ser considerada como un inicio. Y contando esta aproximación, si se considera cierta, pues entonces las órbitas de los planetas, supongamos aquí la Tierra, van a seguir las leyes que Kepler expresó. Una de ellas es que, pues bueno, la razón entre el cuadrado de su periodo y el cubo, ¿cómo se llama? El eje, semieje mayor, perdón, iba a decir subeje, pero no, como que no. Semieje mayor al cubo es una constante que recorre en áreas iguales, en tiempos iguales, y que, pues bueno, su movimiento va a ser en una elipse. Esto si se considera que, si seguimos considerando como si fueran un problema de dos cuerpos, y cada uno de los planetas entonces seguirían ese tipo de trayectorias. Y para encontrar a un objeto entonces en el espacio, bastaría con tener estos elementos orbitales, donde pues, su semieje mayor, lo podemos ver aquí en su imagen, va a ser de donde está el centro hasta donde está la parte más alejada de su órbita. La inclinación sería la inclinación respecto a la órbita de la Tierra. Por ejemplo, Plutón, no estamos contando a Plutón ya en el sistema solar, pero tiene una inclinación extremadamente grande, porque su movimiento es como se ve aquí en el sistema. Nuestro movimiento va aquí, por ejemplo, por la amarilla, y el de Plutón iría más o menos por este tipo de inclinaciones ya muy grandes. Ahora, otra cosa que se considera es el argumento del perihelio, que pues va a ser pues, el ángulo que se forma donde se cruzan estos dos planos hasta donde está su perihelio. ¿Qué es el perihelio? La zona más alejada de la órbita del Sol. Una órbita tiene su afelio y su perihelio. Su afelio es donde está más cerca y su perihelio es al revés. Su afelio es donde, sí es cierto, su afelio es la zona más alejada y su perihelio es la zona más cercana. Entonces será el ángulo que está desde donde se cruzan estos planos hasta donde está esa zona más cercana. Otro ángulo importante es la longitud del nodo ascendente, que pues bueno, será el ángulo que se haga donde está el punto Aries, que pues es un punto que muchos astrónomos conocen, pues donde empiezan las coordenadas ecuatoriales, donde está el 0,0 de las coordenadas ecuatoriales. Ahorita no nos vamos a adentrar en eso, pero será el ángulo que hace de ahí hasta donde se cruzan esos dos planos. Otra cantidad importante es la excentricidad, que tiene que ver con la razón que existen entre pues, el semieje mayor y el semieje menor. Entre más sea la excentricidad, por ejemplo, una excentricidad igual a 1 nos marca una parábola. Una excentricidad igual a 0 nos marca una circunferencia. Una excentricidad entre 0 y 1 nos marca una elipse, que son comúnmente las que tienen nuestras órbitas en el sistema solar. Y por último, otra cantidad importante será el tiempo del pasaje del perihelio, que será cuánto tiempo tarda en dar una vuelta desde su perihelio y volver a su perihelio.
Y ahora para ubicar al planeta, pues solo bastaría encontrar su coordenada θ y su coordenada r, que sería a partir de ese perihelio, cómo va recorriendo. Estas van a depender del tiempo, obviamente. Y pues bueno, en esta aproximación de dos cuerpos, todos estos elementos van a ser constantes y no deberían de variar en esta aproximación de dos cuerpos, lo cual observacionalmente se ha visto que no es cierto, por lo cual es necesario una mejor aproximación. Desde hace siglos atrás es claro que esos planetas no siguen elipses constantes, desde tiempos de Poincaré, o desde el siglo XVI casi, o XVII, desde hace siglos. Y pues es necesario un nuevo modelo para describir al sistema solar. Entonces, ¿con qué seguimos? Una mejor aproximación podría ser empezar a trabajar ahora en el problema de tres cuerpos y las fuerzas perturbativas. Veamos que si tenemos aquí tres cuerpos, M mayúscula, M minúscula y M primada. Vamos a denotarlas ahora de esta manera. Y en adelante van a estar ahora denotadas de esta manera, ¿de acuerdo? Y sus posiciones también. Esta ρ 1, 2 va a estar denotada como R, R' y una ρ. Por la segunda ley de Newton, lo mismo que hablábamos antes, se va a obtener para cada componente. Vamos a fijarnos en esta masa, en la masa M minúscula, normal, no en la primada. Su posición va a estar dada, bueno, sus ecuaciones van a estar dadas por cada una de estas, en cada una de sus componentes. Esto es por la segunda ley de Newton. Esta es por la fuerza que le ejercería esta masa. A ver. Sí. Ahí, a ver. Sí, exactamente. Esta sería por la fuerza ejercida entre estas dos. Y este término va a ser por la fuerza ejercida entre estas dos masas. Bueno, se pueden reescribir estas ecuaciones de la siguiente manera. Aquí, bueno, agrupamos los términos que teníamos en esta derivada parcial. Sacamos estas constantes, que pues no tiene chiste que estén adentro de la derivada parcial. Entonces, el movimiento en cada una de las componentes de esta partícula va a estar dado por estas funciones. Podemos definir, en el libro decía perturbing function, entonces no supe si ponerle perturbativa o perturbadora, pero pues perturbadora suena mejor, ¿no? Una función perturbadora. Entonces, bueno, la posición de la partícula va a estar dada por esa función de la siguiente manera. Entonces, su ecuación de movimiento va a ser como la segunda derivada de esa partícula respecto al tiempo de su posición. Va a estar dada por esta ecuación. Este término, recordemos que era dado por la masa principal, que en este caso podría ser el Sol. Y este gradiente va a ser el gradiente de la función perturbativa, perturbadora, como le quieran llamar, que va a tener que ver con la otra masa que tenemos aquí. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos más de tres cuerpos, que es el caso del sistema solar? Pues podemos agregarle aquí la otra masa 2. Lo único que vamos a hacer es que vamos a sumar esos gradientes de la función perturbativa hasta el n-2. Bueno, cada una de las funciones, si tenemos, por ejemplo, 4 cuerpos en este caso, vamos a tener dos funciones perturbativas, una para el cuerpo M1 y la otra para el cuerpo perturbativo M2. ¿Aquí encuentra alguien algún error? ¿O algo que no se esté considerando? Aquí en el sistema de las fuerzas. Debería haber una fuerza entre este y este, ¿no? Entonces es por eso que hacemos esta suposición. Que esta M va a ser muchísimo más grande que la M del sistema al que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en este caso, el planeta a estudiar, que podría ser la Tierra. Y es que ese sea muchísimo más grande que las otras masas perturbativas, M1 y M2. Si se considera esto así, pues bueno, esta fuerza que va a estar actuando entre estas dos
masas, pues va a ser muchísimo más pequeña que cualquiera de las otras fuerzas, y pues en este caso, como una aproximación, podría pues despreciarse esa fuerza que existe entre estos dos cuerpos. Entonces, ahora, usando entonces esta formulación, el sistema solar puede ser visto como un problema de n cuerpos, con n igual a 9, sin contar al Sol, pero contando al Sol y a los 8 planetas, sin contar a Plutón por su extremadamente baja masa. Y pues, bueno, si se preguntan cuánto es extremadamente baja masa, vemos que la masa de Plutón pues, es 500 veces más pequeña que la masa de la Tierra, es casi 10 a la menos 6 veces la masa de Júpiter, y pues unas 10 a la menos 9 veces la masa del Sol. Entonces, pues bueno, es extremadamente pequeña. Para unas primeras aproximaciones puede considerarse. En particular, entonces puede ser tratado como un problema de 9 cuerpos. Y aquí entonces esta suma de funciones perturbativas va a ir de 1 hasta 7. No, de 1 hasta 7. ¿Por qué? Porque si hacemos el estudio, por ejemplo, de aquí de la segunda derivada de la posición en la Tierra, pues vamos a contar cada uno de los otros 7 cuerpos menos de la Tierra y del Sol, porque el Sol pues es la masa principal, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se vio que era verdad? Aplicando entonces esta, por ahí ya de 1781, ya a finales de 1700, se había descubierto ya Urano observacionalmente. Entonces, se había estimado ya una trayectoria aproximada que debería seguir, considerando pues, la atracción gravitacional del Sol y de los planetas ya conocidos con esta formulación que ya ahorita hicimos. Sin embargo, se observaron después ya de cierto tiempo, al ver cómo iba avanzando, pues importantes desviaciones respecto a las predicciones hechas. Y pues bueno, existían varias hipótesis. Una podía ser que pues los errores observacionales eran muy grandes en esas épocas. Actualmente todavía son muy grandes los errores observacionales, pero bueno, era una de las hipótesis. Otra es que algún planeta extraño no descubierto aún estuviera perturbando su órbita, atrayéndolo y de esa manera. Otra hipótesis, que podría ser también interesante, era que la gravitación de Newton podría diferir pues ya a grandes distancias, ¿no? Ya distancias ya alejándonos hasta donde estaba Urano. Entonces, uno de los muchos trabajos que estuvieron haciendo y en el que nos vamos a centrar, porque fue el que terminó pues venciendo, es que algún planeta estaba perturbando su órbita. Fue así como entonces el estudiante John Couch Adams decide estudiar esa hipótesis. Y él nació en 1819, tenía 24 años cuando decidió estudiar esa hipótesis. O sea, tenía casi nuestra edad, ¿no? De varios de nosotros. Y publicó sus primeros resultados teniendo ya 26 años. Y después se confirmó observacionalmente que sus hipótesis eran reales. Cuando él tenía 27 años, pues ya había descubierto un planeta que se desconocía. Y pues eso, bueno, en su momento pues fue como uno de los muchos descubrimientos del siglo, ¿no? Haber descubierto un planeta, y el primer planeta de forma matemática, no observacional. Pues bueno, continuemos entonces con los sistemas dinámicos. Estos se pueden clasificar entonces en 3 tipos: estables, inestables y caóticos. Los estables son si tenemos 2 soluciones con condiciones iniciales muy cercanas. Estas van a seguir siendo cercanas a lo largo del tiempo. Estas, conforme siga avanzando el tiempo, pues van a seguir siendo cercanas estas 2 soluciones. Se puede ver de esta manera, que si tienes la solución 1, esta era 2. Ignoren ese 1, supongan que son 2. Tal es que pues, la distancia entre estas 2 es menor que epsilon para todo epsilon mayor que 0. Pues bueno, va a seguir siendo así para todos los tiempos siguientes. Las otras 2 clasificaciones pueden ser inestables, que es cuando estas 2 soluciones con condiciones iniciales diferentes terminan divergiendo, y por pequeñas que sean esas condiciones iniciales. Y los caóticos es que igual esas soluciones, a pesar de que no divergen, se mueven en torno a los atractores, ahorita vamos a hablar de eso,
pero de manera muy irregular, y pasado el tiempo ambas soluciones ya no son para nada cercanas. Ambos tipos de soluciones tienen una muy fuerte dependencia y sensibilidad, como decíamos, a las condiciones iniciales. Se puede mover tantitito y se va a terminar separando por mucho. Vamos a ver cómo es eso. Y un ejemplo pues, muy bonito. Veamos aquí que tenemos la posición inicial de por ejemplo, de un problema. Este es un problema de 3 cuerpos. Y aquí están iniciando prácticamente las dos soluciones, pero con una condición inicial muy cercana a la otra. Y podemos ver, ya por aquí se alcanza a apreciar una trayectoria gris que se empieza a separar de la otra. A pesar de que iniciaron pues, prácticamente en la misma posición, prácticamente. Y después de ya cierto tiempo de esta simulación, una termina hasta acá, mientras que la otra terminó hasta acá. Y pues veamos que ni siquiera se pueden pues, observar ahí cuál era la diferencia en sus posiciones iniciales. Entonces esto quiere decir que es un sistema caótico. Ejemplos puede ser el péndulo doble, el movimiento de las placas tectónicas y el clima. Es por eso que luego, a pesar de que diga que pues, 0% de probabilidades de lluvia, pues termina lloviendo ese día, ¿no? Porque no hicieron muy bien sus mediciones o cambiaron o por muy poquito que varió la condición inicial, pues varió mucho el clima para dentro de 2 o 3 horas. El problema de 3 cuerpos o más es caótico, entonces el sistema solar va a ser caótico. Y aunque se hayan podido ya aproximar soluciones con importante precisión, esas fueron pues, algo que no les gusta mucho a los matemáticos de forma numérica. ¿Qué hace un sistema más caótico que otro? Por ejemplo, ¿qué hace que podamos predecir el clima a lo más a 2 horas, 3 horas? Pero ya sabemos que en una semana lo que nos dice el clima, pues para nada es verdad. Sin embargo, en el sistema solar vemos los planetas y sabemos que en un año pues va a seguir, sabemos dónde va a estar casi exactamente, ¿no? Entonces, 2 trayectorias que comienzan muy cercanas y se terminan alejando entre sí, como lo vimos hace rato. La distancia que se terminan alejando la podemos expresar con la siguiente ecuación, donde delta va a ser la separación de las 2 trayectorias en función del tiempo. Delta 0 va a ser la separación inicial, que como vimos puede ser muy pequeña y esto puede terminar siendo muy grande. Entonces es por eso que lo terminamos multiplicando por una exponencial, donde lambda va a ser nombrado el coeficiente de Lyapunov. Entonces, ¿qué podemos decir entonces de los 2 ejemplos que decíamos hace rato? Para el sistema solar ese lambda pues va a ser extremadamente pequeño comparado con el del clima, con las predicciones que hacen del clima, donde vimos que pues, son extremadamente caóticas. Bueno, vemos a diario. Seguramente vamos a ver hoy cuando termine lloviendo. Entonces, la primera aproximación numérica fue hecha por un grupo del sistema solar, fue hecha por un grupo del Jet Propulsion Laboratory en 1980 mediante las computadoras de ese tiempo. Entonces, constó de poner la ecuación de Newton de las fuerzas que sentía un planeta respecto de las fuerzas que ocasionan todos los planetas y el Sol sobre uno de los planetas, y así con cada uno de los planetas. Y entonces se pudo calcular para ese entonces el futuro del sistema solar para los próximos 44 siglos, lo cual podríamos pensar que es mucho, pero realmente no es tanto, ¿sí? Así como en su momento, Lagrange, Laplace y Poincaré aportaron muchísimo conocimiento a la mecánica del sistema solar y sobre todo a la mecánica celeste, actualmente existe un personaje que ha dedicado gran parte de sus investigaciones a eso y pues lo menciono porque gran parte de lo que estuve investigando salió de los trabajos que él ha hecho, y es Jacques Lasker. Mediante mejores métodos de aproximación, subrayo aproximación, en 1989 demuestra que las órbitas planetarias sí son caóticas, en especial Mercurio y su excentricidad, cuya variación, variando muy poquito las condiciones iniciales, podría llevar incluso hasta colisiones planetarias o a la colisión de Mercurio contra el Sol, o, en el más interesante de los casos, la expulsión de Mercurio del sistema solar. Las ecuaciones aproximadas por Lasker numéricamente y con su computadora tenían hasta 150.000 términos polinomiales, lo cual pues ya es una aproximación pues demasiado grande, ¿no? Y las trayectorias calculadas
son fiables hasta para dentro de 200 millones de años. Hemos ya aumentado los 44 siglos a 200 millones de años. Entonces, el avance de las computadoras actualmente permite cálculos todavía muchísimo más precisos y muchísimo más poderosos. Recientemente, en 2009, Laskar y sus colegas han utilizado supercomputadoras para calcular la evolución del sistema solar, ahora hasta para dentro de 5 gigaños, 5 por 10 a la 9 años, que es aproximadamente lo que le queda de actividad al Sol. Ya cuando va a empezar a convertirse en una gigante roja, va a absorber a varios planetas, etcétera, etcétera. Entonces, esta simulación incluye al Sol, a todos los planetas, a Plutón, a la Luna, e incluso también ya toma en cuenta correcciones relativistas. Pues como vimos, cualquier cambio en las condiciones iniciales podía ser pues, bastante importante en la evolución del sistema. Entonces, pues, los resultados más recientes que salen de ahí es que la mayoría de las órbitas accesibles desde la situación actual no prevén colisiones entre planetas, o al menos la mayoría. El 1% de los casos, la órbita de Mercurio podría deformarse tal que sea engullido por el Sol o choque contra Venus. En un escenario muchísimo más improbable, la excentricidad de Marte podría incrementarse lo suficiente y pasar cerca de la Tierra o incluso colisionar con ella. Y podría también existir una improbable colisión Tierra-Venus. Aunque tampoco debemos preocuparnos demasiado. Los próximos miles de años se aseguran bastante tranquilos. O bueno, al menos respecto a la estabilidad del sistema solar. Y pues, estos son, son 3 libros en los que he basado esta plática. Y estos son algunos papers, la mayoría, como pueden ver, del autor Jacques Laskar. Y el más reciente es en el que habla ya acerca de todas estas conclusiones de las posibles colisiones. Es este paper. Se encuentra en la biblioteca de la facultad, por si a alguien le interesa. Y pues gran parte también de la que he sacado mucho de esta plática ha sido de la clase optativa que estoy tomando, que le recomiendo muchísimo, de Introducción Matemática a la Mecánica Celeste, que pues imparte mi profesor Alejandro Gaona, a quien le debo agradecer pues gran parte de esto. Y pues bueno, sería todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o algo? Felicidades. Bueno, si alguien tiene una pregunta, vale. O comentario que no le haya parecido alguna aproximación, ¿no? Nada. Cuando dijiste órbita, no, parámetros orbitales, no sé si tengas ajá, ¿Esa? el dibujito amarillo, bueno, el que está horizontal, ese que es. Podríamos, la eclíptica, este plano podría ser el plano de la órbita de la Tierra, alrededor del Sol. ¿Y el otro? Este podría ser el del planeta a estudiar. Si por ejemplo estudiamos Venus, va a tener su órbita va a tener cierta inclinación respecto a la nuestra. No tan exagerada como se ve en este dibujo, pero pues no va a estar exactamente en el mismo plano. Su inclinación va a ser pues diferente a la que nosotros tenemos. Pero no por la conservación del momento angular deberían estar en el mismo plano. Pues bueno, esa sería una muy buena aproximación, pero si tenemos esa aproximación como... A ver, otra vez. Por la conservación del momento angular deberían estar en el mismo plano. Pero por las perturbaciones eso no sucede así exactamente. Cada una, cuando ya empezamos a considerar 3 cuerpos o más y que existen esas ciertas perturbaciones, ya cada uno de estos elementos ya no son constantes, sino que empiezan a variar con el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando se estuvo formando, pues empieza por la conservación del momento angular a achatarse todo en un plano, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero pues no va a llegar exactamente a ser pues 0 la inclinación de todo. Estas inclinaciones van por el orden de 1 grado, medio grado o cosas por el estilo, y varían con el tiempo. De repente ya empiezan a ser medio grado, pero hacia la otra dirección, etcétera, por las perturbaciones que hay entre los cuerpos.
Bueno, ahorita hemos estado hablando de las estimaciones numéricas por órbitas futuras, pero lo que yo no sé es si hay estimaciones numéricas para órbitas pasadas. O sea, nos consta que el sistema solar es un sistema dinámico hamiltoniano, entonces hay cierta pérdida de información respecto a condiciones iniciales, pero sería interesante saber si hay como cálculos regresivos para saber cuáles son las posiciones de la configuración dada del sistema solar en un momento dado del pasado, para efectos como de astronomía histórica a lo mejor, o conocer, no sé, como eventos del pasado. Sí, será bastante interesante. Entre todas las cosas que yo llegué a citar, la verdad es que no encontré alguno que pues expresara resultados como los que tú dices, pero no dudo que existan algunas simulaciones que sí vean hacia el pasado los movimientos del sistema solar y así puedan ver la formación, un poco más acerca de la formación de este. Sí, sería muy interesante citarlos o verlos. Eso. Bueno, si no hay más preguntas, pues le damos otro fuerte aplauso. Pues bueno, como conclusión les recomiendo tomar la clase de Introducción a Mecánica Celeste. Es muy buena. Y gracias por venir.